Bienvenidos a un nuevo episodio de Líderes en la Oficina, una producción de Sound City Podcasting Studio y Management, alta dirección y capital humano. Muy buenos días, estamos nuevamente con ustedes en nuestra nueva edición de Líderes en la Oficina. Hoy tomando un café con un conocido de mucho tiempo, un amigo, con el doctor Nelson Larrañaga. Nelson es consejero general de Relaciones Laborales en Ferrer, es muy conocido por todos ustedes, ha editado 20 libros, o sea, la verdad que me llamaba la atención la cantidad de publicaciones que has tenido, Nelson. Y bueno, es un especialista en relaciones laborales de muchos años y con el cual hemos compartido en algunas instancias, algunos eventos vinculados a esta temática. Así que Nelson, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros tomando un café en Líderes en la Oficina. Así que bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer de estar aquí contigo, y muy buena tu iniciativa de tener estos encuentros así, informales, pero que aportan conocimiento, ¿no? Muchas gracias. Sí, la verdad que la idea es justamente hablar diferentes temáticas que son de interés, para el ecosistema empresarial en general. Bueno, comenzando con la charla, te quería preguntar, ¿cuáles son los desafíos de las relaciones laborales en esta etapa de constante cambio, ¿no? O sea, estamos en la era de la inteligencia artificial y bueno, y tenemos normas laborales que tienen décadas. O sea, ¿cuál es tu punto de vista, tu visión, en este sentido? Bueno, a nivel internacional es el tema hoy la inteligencia artificial y el impacto en las relaciones laborales. Es decir, de todas las publicaciones que hay, es recurrente este tema de cómo va a impactar. A mí me preocupan los informes que hay globales, importantes, contradictorios, en cuanto al impacto sobre el empleo. Hay un informe que dice que, creo que es el de la OIT, que el impacto va a ser positivo, es decir, que el balance, se van a crear más puestos de trabajo que de los que se pierden. Correcto. Pero el informe del Foro de Davos dice lo contrario, que el balance va a ser negativo. Entonces yo creo que hay mucha incertidumbre sobre este tema. Yo no sé sobre qué evidencias se basan en decir cuál va a ser el balance, ¿no? Porque esto es una cosa que viene avanzando, los algoritmos se vienen perfeccionando y hay foros internacionales y se debate, pero para mí está faltando un debate específico y medidas de los gobiernos en conjunto con los actores sociales de analizar, bueno, qué pasa, el impacto social y laboral que va a provocar la pérdida de puestos de trabajo. Porque todos sabemos que la generación de nuevos puestos de trabajo no es tan inmediata. Correcto. Tiene un retardo. Claro. ¿Ah? Entonces, no solo el retardo, sino además que los nuevos puestos de trabajo no sabemos quiénes van a poder ocuparlos. En la medida en que, si no hay un proceso de formación profesional continua, ¿no? Entonces, ¿cómo encajamos eso de que sí, se crean nuevos puestos de trabajo, pero qué puestos de trabajo? ¿Quiénes van a poderlo ocupar? Hace poco la directora de Google, en el foro de negocios de Punta del Este, el Business, ¿no? Business Forum, decía eso, es decir, bueno, hay que tener una formación continua, ¿no? Es decir, y el informe de la OIT que yo mencionaba, que tiene ya 4 años, decía eso, es decir, es el gran desafío de la formación continua.
para justamente seguir esa dinámica. Es decir, de que lo que aprendemos hoy ya después no nos puede servir, y continuamente estar reciclándonos para asumir esos nuevos desafíos. Sí, yo creo que hay un alto impacto en todo lo que tiene que ver con tareas más de tipo operativo, y lo que está pasando además es que, ya no solo se habla de automatismo, sino que se habla justamente de la inteligencia artificial. El desarrollo de la inteligencia artificial lo que está permitiendo es que muchas tareas de análisis que antes la hacía de repente un grupo de analistas, o sea, todo ese proceso de análisis de información, y realmente ya lo hace la inteligencia artificial. Entonces, concuerdo contigo en ese aspecto, y lo que veo es que claro, que hay un gap entre que se pierden ciertos trabajos y la gente que de alguna manera tiene que reciclarse y recapacitarse, lo que lleva justamente a que gente que tiene menos formación sea la que esté con más posibilidades de quedar desempleada por largos periodos. Y también creo que eso lleva también al crecimiento del informalismo, porque cuando la gente se queda sin empleo, o sea, busca canales de ingresos, de supervivencia, digamos, fuera del sistema formal, y por eso que vemos inclusive, en muchos países, el tema del crecimiento del informalismo, ¿no? Entonces hay todo un desafío ahí, sin duda. ¿Cómo visualizás tú el tema de las normas laborales en cuanto a la necesidad de cierta flexibilidad, como para acomodarse en ese sentido? Porque me da la sensación también de que cuanto la norma es más rígida, al final es más complicado, como que la gente termina, evadiendo la norma, por decir algo, ¿no? ¿Cómo es ese tema de la necesidad de la flexibilización, ¿no? Sí, sin duda de que no tenemos normas que arrancan en 1915, la ley de 8 horas, donde es absolutamente rígida, cuadrada, no permite ningún tipo de flexibilidad. ¿Qué movimientos ha habido en estos últimos años? El teletrabajo ha impactado en el tema de la flexibilidad de la jornada, ¿no? En este marco de la pandemia hubo una flexibilidad. Y hubo un pequeño avance con la ley de teletrabajo que permitió que el cómputo diario de la jornada pase a ser semanal. Uh-huh. Entonces, te permite que en un diagrama de una semana se pueden hacer más de 8 horas y compensada con menos horas en otros días de la semana. Es decir, de manera que te dé el límite semanal, ya sea contractual o legal, aplicable a la empresa o a la actividad. Entonces, eso creo que fue un avance. Hay un proyecto de ley del senador Sartori de tomar esa flexibilidad que está en la ley de teletrabajo, que tiene un ámbito muy reducido, solamente cuando hay teletrabajo, para el trabajo presencial, de sacar esa rigidez de que el cómputo de la jornada es diario y pasarlo a semanal. Ese corset. Exactamente, porque las necesidades a veces del trabajo tienen un pico de repente en la semana que permiten o que se necesita trabajar más horas, pero después se compensa con menos horas en los otros días. Ese balance semanal hoy, con una ley de horas extra, que es de orden público, es decir, no se puede pactar en contra de la ley, que obliga a que el cómputo sea diario y todo lo que exceda la jornada en cada día es hora extra, y con una remuneración doble. Entonces, yo creo que ese es un punto. Después hay otro tema que el gobierno quiso avanzar, pero los actores sociales no quisieron, no tuvo eco, el tema de
fragmentación de la licencia. ¿No? Es decir, la propuesta del gobierno era que de los 20 días anuales, 10 días se gozaran en forma continua y los otros 10 días se pudieran fraccionar en días. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Es decir, y más con los jóvenes. En la práctica es que nadie cumple con eso. Digo. O sea, todo el mundo de hecho la flexibiliza. Exactamente, por la vía de los hechos, una norma que no se adapta a la realidad deja de aplicarse. Porque la realidad le pasa por encima, porque las necesidades de las personas, es decir, bueno, a ver, vacaciones de julio, claro, vacaciones de primavera, y bueno, y ahí es donde se va cuotificando ese segundo periodo de vacaciones. Por eso era muy buena la propuesta del gobierno, pero lamentablemente no se concretó en un proyecto de ley porque, bueno, el PIT-CNT se opuso. Bueno, yo justo te comentaba acá antes de comenzar el programa de que estaba hablando con una empresa de tecnología de la información, digo, y que claro que me decían, bueno, nosotros trabajamos para India, trabajamos para Estados Unidos, claro. O sea, si realmente tuviéramos que ceñirnos a lo que es la norma estricta del horario, digo, realmente directamente no podríamos trabajar. O sea que justamente, digo, el tema de la necesidad práctica, digo, porque ya lo que marca la realidad es que en la práctica, digo, o sea, la mayoría de las empresas que, a no ser no sé, cierto tipo de industria, digo, que son más tradicionales, pero el comercio, los servicios, o sea, toda esa gama de empresas necesitan sí o sí tener un marco legal flexible, ¿no? en ese sentido, ¿no? Inclusive el tema contractual, digo, o sea, eso es otro tema que muchas empresas reclaman cierta flexibilidad por el tema de contratos, digo, o sea, acá en Uruguay hay contratos de prueba, contratos por zafra, contratos, pero ¿qué te parece, digo, en ese sentido? O sea, tenemos los suficientes contratos flexibles, digo, como para encarar, o se necesitaría, digamos, de repente introducir nuevas normas en ese sentido? A ver, Uruguay no tiene, como otros países, por ejemplo Argentina, una ley de contrato de trabajo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos regulación del contrato de trabajo. Nos estamos rigiendo de forma subsidiaria por el Código Civil, que es del siglo XIX. Sí. ¿No? Siglo XIX. O sea, faltaría una regulación actualizada del contrato de trabajo que prevea, por ejemplo, el plazo de prueba en un contrato. No está respaldado en la ley. Solamente fallos de la jurisprudencia que admiten que el límite son 90 días. Claro. Pero no hay ley. No hay ley. O sea, entonces, eso te genera... Hay jurisprudencia y... incertidumbres jurídicas. Claro. El contrato de zafra. Pero la regla es que se acuerden lo que se llama contratos sin plazo o por tiempo indeterminado con un plazo de prueba de 90 días. Esa es la regla. Después están los casos particulares que sí son trabajos a término, y bueno, se hace un contrato específico. Contrato por obra, por ejemplo. O un contrato en la construcción, contrato por obra. Pero bueno, eso no tenemos regulación. Uh-huh. Y eso, la verdad, es una falta impresionante de que genera incerteza jurídica, porque en caso de un conflicto que vaya a la justicia, se depende de lo que opine el juez. Claro. Entonces, eso no puede suceder, porque eso es falta de seguridad jurídica. Porque si el juez opina lo contrario, si dice, no, la verdad, yo no estoy de acuerdo que durante el plazo de prueba se pueda rescindir el contrato de trabajo sin pagar despido. Sí. Y lo puede hacer. Claro. En ese sentido, digo, o sea, a ver, hay mucha inversión extranjera acá en Uruguay, diferentes tipos de inversiones. ¿Qué consultan las empresas extranjeras cuando vienen a invertir justamente con el tema de las relaciones laborales? O sea, porque ahí justamente hay un tema de incertidumbre y hay un riesgo que hay que asumir, ¿no? ¿Qué consultan? Bueno, en primer lugar, los costos laborales y de seguridad social, ¿no? Es decir, los costos laborales nos referimos a los beneficios legales, ¿no?
pero que además hay que preguntarle al inversor qué actividad va a hacer, porque tenemos un cuadro de convenios en los consejos de salario que establecen beneficios adicionales a los legales o mejoran los beneficios legales. Entonces uno tiene que armar todo un puzzle, ¿no?, frente al inversor diciendo, mire, esto es lo legal, pero además hay esto. Y lamentablemente no hay en las ramas de actividad ninguna consolidación de los beneficios. ¿Eso qué significa? Que hay que investigar 10 rondas, ahora bueno, ya terminando la 10ª, 10 rondas de Consejo de Salario, y todavía hay algunas normas que quedan de la anterior época de Consejo de Salario de 1985 a 1991. Entonces tenemos que hacer, y hay algunos, por ejemplo, en la salud, hay normas de la década del 60. Entonces, impresionante. No, eso, los abogados no nos podemos equivocar en eso. Ese es un aspecto. Después el tema, sí, las relaciones laborales colectivas, el nivel de conflictividad. Eso preocupa mucho, ¿no? Es decir, hace unos meses sabemos que hubo un inversor que dijo, bueno, el tema de ANCAP, me voy porque es un gremio muy conflictivo. Bueno, ese punto de la conflictividad es un tema que se mira. Se mira, por ejemplo, si los acuerdos colectivos se cumplen, fundamentalmente en la prevención de los conflictos. Claro. O sea, si tenemos acordado diferentes escalones de negociación antes de llegar a las medidas, bueno, hay que ver por rama de actividad si ese convenio se cumple. En nuestra experiencia hay algunas ramas que tienen convenio colectivo, pero a nivel de empresa los sindicatos de base no respetan el cronograma de negociación, entonces van directamente a la medida. Y eso, bueno, ha sido observado por el Ministerio de Trabajo, algunos sindicatos diciendo, bueno, mira, acá el convenio de rama dice usted tiene que agotar la vía bipartita directa con la empresa, si no logra un acuerdo tiene que ir a los representantes de empresariales y trabajadores en la rama de actividad, o va a la Dirección Nacional de Trabajo, y es decir, son mecanismos de contención del conflicto, es decir, tratar de evitar la medida de paro, que todos sabemos que daña a ambas partes, ¿no? ¿Y qué pasó con la ultraactividad de los convenios? O sea, porque ese es otro tema muy señalado también. Es decir, bueno, no, ahora, antes, hasta no tener un nuevo convenio, seguían los beneficios, o sea, no se podían dar de baja, y había que mantenerlos, digamos. Ahora, no sé, creo que salió una norma, no sé si... Sí, en una ley modificativa de la negociación colectiva, uno de los puntos que estableció es que efectivamente el convenio colectivo vence en el plazo que fijan las partes. No. Y solamente los beneficios se pueden, vamos a decir, ser ultraactivos, es decir, tener vigencia más allá del plazo si las propias partes lo acuerdan. En algunos ya convenios de esta 10ª ronda, ya las partes establecieron que se ratifican los beneficios anteriores establecidos, pero bueno, eso está dentro del plazo del convenio, o sea que vencido el plazo del convenio. Pero desde el punto de vista de los empresarios no hay ninguna, vamos a decir, voluntad de dejar los beneficios de lado, porque eso genera un conflicto. Exactamente. Hablando, Nelson, justamente de consejos de salarios, digo, o sea, consejos de salarios que son de la época de la década del 40, ¿no? 42, 43, por ahí. ¿Qué cambios deberían tener los consejos de salarios? Digo, en cuanto a que, bueno, estamos en una época de mucho cambio, está el tema justamente de la disparidad entre grandes empresas y pequeñas empresas que están todas metidas en una misma rama, en un mismo consejo. Digo, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué cambios importantes habría que trabajar? Digo, A ver, como tú bien dices, los consejos de salario nacieron en 1943 como órganos tripartitos, o sea, representantes de empleadores, de trabajadores y del gobierno,
por ramas de actividad. Así fue la génesis. Y la ley original decía que solo se iban a fijar salarios mínimos por categorías laborales. Sí. Y la pregunta es, ¿por qué está el gobierno allí en la mesa de negociación? Bueno, justamente era para el interés general, como protector del interés general, que existieran salarios mínimos. La aplicación práctica de la ley fue que no solo se fijaron salarios mínimos por categoría, sino además beneficios. O sea que hubo una flexibilización, de hecho, de la norma aceptada por todos los actores sociales y el gobierno. Y así fue hasta 1968, que bueno, hubo un decreto de congelación de salario por una altísima inflación. Después vino el periodo de facto, se dejaron de convocar y comenzaron en el año 85 al 91 y después, ahora, 2005 o sea, tenemos más de 45 años efectivos negociando así. Sí. Es decir, mi percepción es que esto no va a cambiar. Los consejos de salario es el pan nuestro de cada día, no van a cambiar. Por más que la OIT entienda y nos observe y nos va a seguir observando de que la negociación colectiva debe ser bipartita. Y solamente puede intervenir el gobierno cuando no hay acuerdos para la fijación de los salarios mínimos. De ahí, solamente allí puede intervenir el gobierno, lo que era la originaria ley de 1943. Pero lo cierto es que el gobierno va a seguir participando en la mesa como un negociador más, ¿no? En esa mesa el gobierno va a seguir presentando pautas o lineamientos salariales que van a fijarse, son un piso para la negociación, después de ahí se escala, y si no hay acuerdo, el gobierno presenta su propuesta de acuerdo a sus lineamientos, y va a seguir así. Eso no va a cambiar. 45 años de negociación, teniendo en cuenta la cultura uruguaya, ¿no? de conservadora, de no innovar. O sea que la negociación bipartita, yo creo que se da en algunos sectores, de hecho, se da, y después se presenta el acuerdo en el Consejo de Salario. Para que lo refrenden. Exacto, pero es más bien para conservar la institución Consejo de Salario. Sí. Pero perfectamente, hay varias ramas de actividad que negocian por fuera del Consejo de Salario y después presentan el acuerdo. O sea que es como una inercia es presentar. Claro, entonces, eso no va a cambiar, las ramas de actividad. Lo que puede haber, sí, y el Ministerio de Trabajo quiso innovar y decir, bueno, rediseñemos la clasificación de grupos de actividad, establecemos subsectores, muchos más subsectores, para que la negociación no sea tabla rasa. Porque además se da, por ejemplo, no sé, que la metalúrgica está en las estaciones de servicio, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas que a veces están metidas que no tienen nada que ver una con otra, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hablaba el Ministerio de Trabajo de modernización de los consejos de salario, es decir, bueno, abramos más mesas de negociación que atiendan la situación particular de cada subsector. Eso no se hizo. ¿Y cómo ves el tema de justamente de las grandes empresas que están en una rama que laudan beneficios y ciertos niveles con empresas que son pequeñas y que de repente tienen que asumir esos costos? ¿Cómo? Sí, otra línea que quería trabajar el Ministerio de Trabajo, tampoco prosperó, es el descuelgue. ¿No? Es decir, las pequeñas empresas que no pueden cumplir el acuerdo, que el Consejo de Salario permita renegociar ese convenio colectivo y establecer un convenio colectivo a medida de las posibilidades de la empresa. Eso tampoco prosperó. Entonces, yo creo que la propuesta, va a ser para el próximo gobierno, tiene que ser en abrir más mesas de negociación que contemplen el tamaño, por ejemplo, de la empresa, el mercado con el cual trabaja, si es mercado interno, mercado externo, ¿no? Si es el interior de la República, claro. ¿no? Hay muy pocos grupos de actividad que abrieron subgrupos, mesas para el interior. Claro. Por ejemplo, en televisión para abonado, en prensa, pero
poquitos, para que no Sí, sean arrastrados. Además son realidades totalmente diferentes. ¿no? Bueno, eso es lo que falta. Creo que es un debe que el gobierno quiso avanzar, pero los actores, no pudo, porque los actores sociales, bueno, definitivamente, tal vez el sector trabajador no quiso avanzar en esa propuesta de fragmentar la negociación, porque evidentemente eso significa perder poder, ¿no? En la medida que se van a abrir más sindicatos, ¿no? Para que atiendan esas realidades, entonces hay una fragmentación. Y bueno, pero eso yo creo que hay que hacerlo porque para preservar puestos de trabajo. Porque si a la pequeña empresa le ponemos un acuerdo que no lo puede cumplir, y bueno, el que paga es el empleo. Exactamente. La variable de ajuste siempre es el empleo. Sí, o si no, el establecer salarios no reales, ¿verdad? Es decir, tratar de bajar costos y establecer salarios que de un determinado nivel, pero por fuera se paga más. Claro. Sí, bueno. Y eso hay que evitarlo. Totalmente. Eso son prácticas que no... Siguiendo con este tema de consejos de salarios, quería consultarte sobre un tema que lleva décadas, ¿sí? Yo me acuerdo que ya desde la época de la década del 80 se hablaba de incorporar la productividad dentro de las negociaciones consejos de salarios. O sea, ¿cuál es tu punto de vista? Yo creo que hay, hay una sola rama que ha trabajado introducido el tema de productividad con cierto éxito, digo, pero es un tema que todos los años surge recurrente, pero que al final no se avanza, digo. O sea, ¿cómo ves tú el tema este? Sí, yo creo que hay que adoptar definiciones basadas en la realidad. Y creo que el tema de la productividad tiene que ser por empresa, no puede ser por rama de actividad, porque evidentemente todas las empresas tienen su micromundo y no se puede hacer tabla rasa, establecer criterios generales de productividad para todas las empresas, cuando, bueno, justamente ya hablábamos del tamaño, el mercado, si es interior, Montevideo, todas esas cosas que evidentemente no se pueden aplicar. Entonces, creo que la tendencia tiene que ser negociar por empresa y establecer ciertos estudios, parámetros. O sea, no puede ser una cosa de voluntarismo, sino que tiene que haber una base real, ¿no? De estudios, de cómo se pueden mejorar los procesos para tener ganancias de productividad, ¿no? Pero eso tiene que hacerse por empresa. Totalmente. No se puede hacer. Y evidentemente acá en Uruguay se mezcló esta discusión con la propuesta del Frente Amplio de que hay un proyecto de ley, ¿no? De reducción proporcional en 4 años de la jornada, el límite de la jornada semanal, para llevarlo a 40 horas sin afectación del salario, que eso no prosperó. Hace unos días vi, pero todavía no está el acuerdo, que en el sector metalúrgico hubo ahí algún acuerdo sobre reducción de jornada. Pero en la gran mayoría, esa propuesta del PICNT que llevaba a cada una de las mesas de negociación no prosperó, la reducción de la jornada. Porque justamente la reducción de la jornada va atado al tema de la productividad. Totalmente, claro. Entonces no podemos decir, se reduce la jornada, sí, pero ¿y cómo con el mismo salario, cómo afronto los costos si lo que produce es lo mismo? Claro. O sea, se generan mayores costos. Si no hay un acuerdo de productividad, es muy difícil que se llegue a un acuerdo de reducción de jornada de trabajo. Están muy unidas. Sí, están totalmente emparentadas. Bueno, poco vamos finalizando. Me quería ir al plano de la seguridad social. Hay un tema, digo, que genera a veces alguna duda, y es el tema de con la nueva ley de seguridad social está la posibilidad de que ciertos trabajadores, o sea, que estén jubilados, se puedan reincorporar a la actividad laboral. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, digo, ¿qué
qué es lo que tienen que tomar en cuenta las empresas para justamente cumplir con esa nueva normativa, digo. Bueno, la ley esta de reforma previsional, en lo que se refiere a la compatibilidad entre trabajo y jubilación, está vigente desde 1 de agosto de 2023. Como decías tú antes, o sea, no hay mucha difusión de estos temas. Ya ha habido antecedentes en el 2012 y 2013 sobre esto de la compatibilidad, pero no tuvo aplicación. Pero era parcial, o sea, no era muy... Era muy burocrática. Bueno, en este caso, ahora se prevén dos posibilidades. Una, que el trabajador jubilado se jubile y vuelva a la actividad en una jornada total, pero ahí la ley hace una distinción. Si vuelve a trabajar jubilado en la misma empresa, tiene que dejar pasar 6 meses entre el fin del vínculo y el reinicio. La verdad, no entiendo por qué esos 6 meses. Si se va a enrolar en una empresa distinta, lo puede hacer automáticamente. Es decir, puede estar jubilado y trabajar. Okay. Esa compatibilidad entre trabajo y jubilación en el mismo sector de afiliación. Hasta ahora no se podía hacer, bueno, y ahora sí se puede. Esa es una modalidad. Después la segunda modalidad es que el trabajador se quiera jubilar, pero parcialmente. Es decir, bueno, yo la verdad quiero disminuir la carga horaria, ¿no? y jubilarme. Entonces, ahí lo que prevé la ley es un acuerdo entre la empresa y el empleado de reducir la jornada de trabajo, que es un mínimo de 1/3 y un máximo la mitad. O sea, yo si trabajo 8 puedo decir, bueno, quiero trabajar 4, reduzco proporcionalmente el salario a 4 y por la otra mitad de la jornada que antes trabajaba me jubilo. Claro. Eso es una innovación interesante, que ya estaba vigente en el 2003, pero creo que ahora cobra un nuevo impulso, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que no se conocen. No tiene mucha difusión. Pero creo que puede ser una herramienta interesante esto de lo que llama la jubilación parcial o jubilación flexible. Yo creo que independientemente del tema de darle posibilidades de tener otro ingreso adicional, me parece muy importante la posibilidad de que la gente pueda seguir activa. Exacto. O sea, socialmente, psicológicamente, o sea, porque la interrupción brusca, decir, bueno, a partir de mañana ya no tengo ninguna actividad, realmente es muy impactante. Y, a ver, los tiempos han cambiado y bueno, hace muchas décadas atrás, bueno, decir 60 años, que era la edad de jubilación, la gente, bueno, se retiraba, pero ahora la gente vive, 80, 90, 100 años, digo, entonces, hasta tener un propósito de vida. O sea, no solo es por el tema monetario, es decir, que, bueno, yo complemento. Digo. Me parece que es muy interesante, digo, blanquear eso y dar esa oportunidad, digo, de que la gente se sienta activa, digo. Bueno, a ver, yo creo que la gente a determinada edad, de repente uno no quiere estar 8 o 9 horas trabajando, pero sí 4, Sí. ¿no? O sea, y eso lo mantiene activo, lo mantiene vivo, digamos. Y lo otro es blanquear una situación que en la práctica, digo, mucha gente se jubilaba y trabajaba en negro, digo, en otra actividad, o sea que, así que me parece muy, muy, muy interesante esto. Así que bueno, vamos terminando por acá, porque bueno, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Quería agradecerte, la verdad que fue un gusto reencontrarnos y poder tomar un café y conversar contigo. Y quedaría, para charlas mucho más extensas. Me comentaste que sacaste este año dos libros. Uno, relaciones laborales individuales y otro de relaciones laborales colectivas, ¿no? De Fundación. Fundación de Cultura Universitaria. Muy bien, o sea, recomendables totalmente. Gracias. O sea, así que, porque bueno, siempre tenemos una visión de
de Nelson muy, muy experta, digo, en esta temática, digo, en la cual ha dedicado toda su vida profesional, ¿no? O sea, Más de 40 años. Más de 40 años, así que bueno, estamos veteranos, Nelson. Bueno, y seguimos activos. Y seguimos activos, exactamente. Estamos en el envejecimiento activo, como dice la ley. Exactamente. Yo tengo 65 y bueno, sigo. Exactamente. Bueno, un gusto, Nelson. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta nueva y novena edición de Líderes en la Oficina. Así que bueno, nos vemos próximamente para la 10ª edición. Un saludo para todos ustedes. Gracias. Gracias.